sea, de que tenemos que, el que esté ahí arriba tiene que estar con solidez. Porque hay un viejo adagio que dinero llama dinero. Dice, pero el mucho llama al poco. Es aquel que estaba en la puerta de un banco con 5 pesos por debajo de la puerta y se le fueron para adentro y lo perdió. El mucho dinero llama al poco. Bueno, pues en esto también. O sea, la unción llama a la unción, pero la falta de unción también te rebaja a ti. Si no estás sólido, te rebaja a ti el espíritu ahí arriba. Y tenemos que estar sólidos allí, sabiendo qué es lo que traemos, qué es lo que le vamos a dar al pueblo. Y entonces, no va, o sea, vamos a usar todo, o a ser usados con todos los conceptos que hemos aplicado aquí, de los que hemos hablado, vamos a ser usados y no vamos a dejar que nada nos quite la unción a nosotros. Y vamos a darle unción a los creyentes si tenemos el culto adecuado para ellos y si estamos sólidos ahí arriba. El jefe habla de sensibilidad y esa sensibilidad tiene que estar en nosotros y ser sensibles al espíritu, dice él. ¿No es cierto? Y cuando uno es sensible al espíritu, una palabra, un amén, un aleluya, un coro o una melodía es más que suficiente a veces que todo un sermón, porque uno es sensible al espíritu y teniendo esa sensibilidad, dice el Señor, incluso emplea un término, estar blanditos en la presencia del Señor. Sí. ¿No es cierto? Claro que sí, pero a lo mejor eso hemos perdido de una manera u otra, por eso el jefe a lo mejor ha venido ejecutando y estamos un poco reacios a esa sensibilidad o a ese estar blanditos en la presencia del Señor, ¿no? Claro que sí. Y es una de las cosas que lo necesitamos, porque precisamente para alcanzar, para tener esa sensibilidad, es un motivo es de crecer cada día en eso, porque eso nos va a llevar a crecer al mundo, a un mundo más elevado todavía que donde el Señor nos está llevando, a llegar a esos hombres luces. Pero para eso tenemos que tener sensibilidad a la palabra, a cualquier acción, a cualquier movimiento de nuestro Dios, estar pendiente de Él, ¿no? Entonces, eso es parte de la sensibilidad que tiene que haber en nosotros y reflejarla más adelante en aquellos que nos están esperando, que están esperando también recibir eso para poder captar la sensibilidad de cada uno de nosotros, pastor. De manera que eso es sumamente fundamental porque significa humildad más que todo en eso, pastor. La sensibilidad nos lleva a ser humildes, reconocer lo que Dios nos está dando, lo que nosotros estamos recibiendo, pastor, nos lleva a la humildad, a la sensibilidad, pastor. Sí, además, pastor, que cuando se está sensible al espíritu, se es capaz de cualquier cosa. Quiero decir, eres capaz de hacer una primera parte guiado por el espíritu, eres capaz de hacer de presentar, hablar una palabra con la guianza del espíritu, siendo perfecta esa palabra para lo que necesita los creyentes, lo que necesita la congregación. Incluso eres capaz de dar un testimonio adecuado, perfecto, un testimonio sentido desde el interior y hacer una oración final igual. Todo el proceso del culto, cuando se está sensible al espíritu, está blandito, es perfecto, porque el espíritu guía adecuadamente a cada uno. Obvio que sí. Y hemos notado, pastor, subir al púlpito o salir adelante al estrado, como queramos llamarlo, y sentir que te cambian todas las cosas y empiezas a ser guiado por el espíritu en ese momento, sentirlo en el momento de subir. Y a lo mejor tenías previsto cantar 4 himnos y cantas uno y los demás te los da el espíritu, te cambia todo, te cambia todo. Y se nota en la congregación, pastor.
El pastor, Hace un ratito, Aro. Hablabas de humildad. Y yo tengo una cosita acá, una frase de humildad, no sé si me dejan claro, claro, pastor. leérsela. Dice, la humildad es el reflejo de la grandeza de tu corazón y la riqueza de tus sentimientos. Interesante, me gustó, por eso lo anoté. La humildad es el reflejo de la grandeza de tu corazón Qué bien. y la grandeza de tus sentimientos. Sí, señor. Claro que sí. No sé si es correcto o no, pero me gustó y lo anoté porque lo traigo a colación ya que hablaron de la humildad y eso es así. Y usted sabe que la central de las emociones o de los sentimientos está en el corazón. Sí. Y volvemos nuevamente a lo que hablábamos anteriormente, en el corazón está nuestra gratitud y el reconocimiento, ¿verdad? Hablábamos del reconocimiento para ser agradecidos. Si en mi corazón no hay gratitud, no voy a poder alcanzar a lo mejor eso de ser sensible ante la presencia de Dios, blandito ante la unción, que yo me da la impresión de lo que hemos venido hablando, de que eso debe tener una prioridad en cada uno de nosotros. Sí. Digo, ¿no? No sé si será correcto o no. Sí, me ha gustado la frase, o sea, la expresión respecto a la humildad, porque además el Señor lo ha dicho más de una vez, solo los grandes se humillan. Pero ahí ha explicado, esa frase dice, los grandes de corazón, que son los grandes, porque puede haber otros que se creen grandes y no lo son, y no se humillan, pero solo los grandes se humillan. Y tiene que tener los grandes tienen que ser íntegros en cuanto a grandeza, tanto su corazón como más cosas, completos. Claro. Porque yo creo que la grandeza tiene sensibilidad, pastor, porque para llevarlo en la humildad, ¿no? Entonces, tiene que tenerlo dentro de sí para reconocer que lo que está recibiendo, lo que le están dando, es algo muy grande para él y a causa de eso, de esa humildad, de esa sensibilidad, va recibiendo lo que se le está dando y lo va guardando dentro de sí para que llegado el momento tiene que manifestarlo a otros que realmente están esperando precisamente por esa misma actitud, ¿no? Como decía, porque esto no es para todos, para todos lo sabemos nosotros. El mismo Señor dice, esto no es para todos, es para un grupo bien especial, como lo ha dicho Él. Y estas cosas que son bien íntimas, que son bien a mucha sensibilidad, es para íntimos, lo dice inclusive, la comunión íntima es para los que le temen. Bueno, eso es precisamente lo que Dios se manifiesta a ese grupo, que sabe que tiene una sensibilidad, que es humilde, que puede recibir lo que Dios le está dando y lo puede recibir con humildad, con sensibilidad. Tiene un corazón abierto, como dice, para recibir eso que Dios le está dando. Y eso lo va a llevar a demostrar la humildad cuando lo va recibiendo. Lo lleva a ese terreno. Pastor, la sensibilidad, pastor, podría ser, digamos, el sentir, digamos, de parte interna del corazón que sienta lo que la manifestación del Espíritu que se nos viene, ¿no? Que de diferentes maneras y reflejarlo, digamos, de acuerdo a la necesidad que el pueblo, si es una primera parte, por ejemplo, tiene que, de acuerdo a la necesidad del pueblo, qué canciones, o sea, qué himnos, ¿no? Manifestarlo, lo que sentimos, lo que en el momento realmente, con sentimiento, digamos, la sensibilidad, yo me voy más al sentimiento del corazón que sale a expresarse en, digamos, el sentir, digamos, de la forma de cómo expresarse, yo digo, ¿no? Así, de esa manera, pastor. Hablando un poquito más de la humildad, si solo los grandes se humillan, ¿la humildad te hace grande? ¿Lo puedes volver? Tu humildad demuestra tu grandeza. Dice el jefe, mientras más humilde sos vos, más te voy a poner sobre todo, ¿no? Claro. Sí, señor. Claro. La humildad enaltece inclusive. La humildad es una emoción. No. No. La
No es, no es, Señor. Entonces no está centrado en el corazón. La humildad no está en el corazón, sino es emoción. Y esa emoción nace del corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. La humildad es del alma, Señor. Nace del alma. La humildad. Porque el corazón es la central De de la las emoción. emociones. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahora, Claro, claro. Sí. si no es emoción, la humildad, el corazón no tiene otra cosa que ser una especie de transferencia o Transmisor. estar en el centro para viene la humildad y pasa. Sí, Señor. No se queda. Un punto de transmisión, un punto de paso, Señor. Sí, un punto de transmisión. Sí, es cierto. Habíamos hablado de los grandes de corazón subían, pero la humildad no viene del corazón, Bien. viene del alma. Porque la humildad, Señor, la humildad debe ser fortaleza. Una virtud, Señor. La humildad es una virtud. Al menos los católicos la tratan como tal, como virtud. ¿Cómo qué? Como virtud. Sí, virtud o poder, sí. Porque virtud, en el caso de humildad, es poder. Por eso Metí dice, mi cucharón. Gracias, Ustedes Señor. saquen. gracias, Señor. Por eso dice que mientras más humilde, más enaltecido es, Señor, precisamente por eso, Señor, ¿no? Porque al que se humilla, será enaltecido. Entonces, lo lleva a ese nivel, Señor, que gracias, Señor, porque es tan importante que una persona sea humilde, Señor, para poder tener... Pero sea humilde como. Cite usted de la persona humilde. Una persona humilde, Señor, es aquella que reconoce todas las cosas. No. Que reconoce que Dios es el que hace todo y él no tiene nada. Esa palabra me gusta nada. Una persona que llega a la nada. Porque al que llega a la nada, Dios lo. Sí, Señor. Dios es su todo, Señor. Sí, Señor. Por eso dice, llega a tu nada, dice el Señor. Claro que sí, Señor. No tiene nada en absoluto. Sí, Señor. Claro que sí. Sí, Señor. Una persona que reconoce que todo lo que hace su obra, todo es debido al poder de Dios, que él no tiene nada, que es manejado todo por la gracia y voluntad de Dios, que lo dirige en sanidad, en toda su forma de actuar, reconoce y dice, yo no he hecho nada, Dios es el que ha actuado, el reconocimiento interno que tiene cada persona. Hay un himno que decimos, nada me falta, pues todo lo provees tú. Todo lo que tengo me lo das tú, Señor. No nos olvidemos que hay miles escuchando. Sí, Señor. Y ellos mal que mal van a tomar nuestras voces, nuestras Sí, Señor. expresiones, nuestras conclusiones para guiarse. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Es que no creo que... Igual, pues. Bueno, Gracias, Señor. Pues, gracias, Señor, porque nuestra carrera, Señor, nuestro camino está basado en la humildad.
pero una emoción, No, no, Señor. es una forma de vida. Sí, Señor. Y ahí sí me gusta hablar con usted. Sí, De Señor. emoción no quiero hablar. Sí, Señor. Ustedes ponen la como emoción, yo no. No, Señor. No. No, Señor. Más bien, Señor, para que usted nos ilumine sobre eso, Señor, para estar en el camino correcto, Señor, a donde queremos llegar, Señor, con esto, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque era necesario que habláramos esto de la humildad. Habíamos entrado en la frase de humildad hablando, una frase que ha leído su hijo, Señor, que decía más o menos que solo los grandes de corazón se humillan. Pero no habíamos definido la humildad, no habíamos ubicado la humildad, todavía no habíamos empezado a hablar de ella. La humildad dónde es, pero está claro, Señor, que es una virtud, es un poder, la humildad, Señor. Y sin ella, Señor, no podemos entrar por sus puertas en acción de gracias. Sin la humildad, Señor. Sin humildad no podemos tener gratitud, ser agradecidos, Señor. Señor, entonces es una de las cosas que falta, Señor, nos falta, Señor, para llevar esa vivencia a la que usted se refería anoche, Señor, por ejemplo, ver ese cambio, esa actitud, Señor, que había en la iglesia, Señor, es una falta nos falta humildad para saber cómo llegamos a la casa de Dios, Señor, y para saber delante de qué y recibir eso que Dios tiene para nosotros, Señor. Porque para mí, yo lo veía con mucha tristeza, Señor, y no sé si estoy equivocado, me disculpará usted después, pero vi una de indiferencia, Señor, y eso precisamente falta de humildad, Señor, al pueblo, para poder estar. Hay diferencia, nace de la ignorancia, y la ignorancia tiene sus raíces en la soberbia. Sí, Señor. Y ahí viene. Así que tengamos cuidado. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque nosotros le decimos humildes a los pobres. Esta gente es humilde porque es pobre. Pero el pobre, el que nosotros llamamos humilde, el raíz de la soberbia. Generalmente el que es pobre es soberbio. Porque la pobreza no está en la ropa que no tiene, los zapatos que no puede comprar, la casa que no puede edificar. La humildad está en el corazón. Sí, Señor. Y ahora claramente, Señor, entiendo lo que pasa. Si no eres humilde, no recibes al que yo te envío. Y estás frío cuando Él te habla. ¿Estás? Sí, Señor. Sí, Señor. No sé si decirlo, Señor, pero eso que acaba de decir usted, Señor, eso también nos está faltando, Señor, ¿no? Porque si la iglesia recibe al enviado de esa forma, como anoche, por ejemplo, así, de cualquier manera, como decía usted, simple, fría, indiferente, Señor, eso es, ay Dios mío, eso es no recibir al enviado, Señor, no aceptarlo en su totalidad, Señor, eso. Porque si lo acepta, Señor, sería un pueblo abierto, Señor, ya lo dijimos hace un momento, falto de humildad, Señor. Si no fuera así, fuera un pueblo abierto que lo recibiría Él y le daría la gloria, como usted dice, nos dice cada vez, nosotros vamos a la casa de Dios para darle la gloria a Dios, Señor. Dios bendito, Señor.
serio, Señor, el que no recibe al que yo envío no me recibe a mí, Claro que sí. ni al que me envió. Híjole, Señor. Me costaba decirlo, pero tenemos que decirlo porque es una verdad, ¿no? Por eso, Gracias, Señor. hablar de las virtudes de un predestinado tiene sus puntitos, ¿no? Tiene sus puntillos. Sí, sí. Señor, pero gracias. Puntitos y puntillos. Sí, Señor. Los puntillos a veces son muy dolorosos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y yo los escucho hablar alegremente de humildad a ustedes. En mi espíritu chocó y Sí, porque Señor. les puse atención. No, y gracias, Señor, porque estábamos iniciando ese tema que ya lo había manifestado el pastor. Estábamos iniciándolo, Señor. Y gracias porque usted siempre llega en el momento preciso, Señor, para sacarnos, Señor, a veces del pozo, pero gracias a usted que siempre llega a tiempo, Señor. Y para abrirnos los ojos, Señor. Sí, Señor. Hemos estado todo el día buscando la razón o la sin razón del comportamiento de ayer, Señor, y usted nos lo ha puesto aquí en bandeja. Soberbia, falta de humildad, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Porque, Señor, pero que Dios, Señor, extienda su misericordia, Señor, porque para salir de ese trance, Señor. Llevan más de 2 años por mí. Sí, Señor. No, yo me refiero. Deberían estar maduros, crecidos. Sí, Señor. Es que Gracias, Señor. La palabra transforma, sí, Señor. la palabra cambia, la palabra da nueva función. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero hemos estado, Señor, Sí, Señor. Señor, hemos estado hablando de cómo hace 4 o 5 meses usted se empeñó en luchar contra el espíritu de frialdad que se había apoderado del 30% de la iglesia. Y fue erradicado ese espíritu. Pero ha vuelto, Señor. Ha encontrado falta de humildad, Señor, y ha vuelto, Señor. Sí, Señor. Causa que ustedes se paran y hablan boberías, perdón. Sí, Señor. Y la gente dice, "Ah, eso bueno". Sí, Señor. Me lo han dicho a mí. A eso vinimos. Sí, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo debemos hablar y qué debemos de buscar, Señor, dónde tenemos que ir a lo profundo y a lo Sí, sencillo, Señor. además, Señor. Anoche, y no me equivoco, hubo culto en la iglesia. Sí, Señor. Y yo vi a él y a Humberto así. Él estaba como yo escucho el culto, yo escucho el culto así. Le digo, Señor, ayúdame, ayúdalo, hermano, tu espíritu. Así escucho el culto yo, y él estaba así también. Esta es la manera de escuchar el culto. Ni una menos, ni un gloria a Dios. Cuando yo tomé el lugar, él salió adelante y no sabía por qué. Hay hipócrita hasta para dar gloria. Eso me molestó muchísimo, muchísimo. Hipócrita hasta para decir gloria a Dios.
voy a ser hipócrita en la iglesia, que serán la vida diaria. Lo que necesitamos es tener la precaución de hablar de las virtudes del Espíritu para aplicarlo a nuestra vida material, para que el material se vuelva espiritual. Sí, Señor. Eso es. Sí, sí, sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo anoche tenía el tema, la porción bíblica, todo preparado. Le tocó a otro predicar. Señor, yo no fui digno de traer junto la palabra esta noche. Usa mi hermano, bendice a mi hermano. Era mi oración y soy muy sincero ante Dios, muy sincero. Tenía todo preparado para hacer un gran culto anoche. Otro tomó el culto. Yo le dije, úsalo, Señor. Señor, ha vuelto a quedar claro cuánto lo necesitamos, Señor. Aquí, Señor. Ahora hablan de humildad. Y a mí me gusta la humildad. Sí, Señor, lo sé. Yo lucho porque mi carácter es soberbio. Sí, Yo lucho por la humildad. sí, Señor. Y alabo a Dios cuando me usa humildemente. Gloria a Dios. Me gusta hablar de humildad. Pero ahora escuché ubíquenme la humildad, emoción, sentimiento, virtud. ¿Qué es la humildad? Virtud, Yo Señor. encontré que no sabe Virtud, Señor. cómo hablar de algo que no se sabe. Nosotros, dijo Jesús, sabemos lo que decimos. Ustedes hablan y no saben lo que dicen. Sí, Señor. Le dijo a los hijos de los profetas. Sí, Señor. Igual podría decir ahora. Ya. Sí, Señor. Sí, Señor. Así que sigamos el culto, pero sigamos sabiendo lo que decimos. Sí, Señor. Yo estoy muy mal de salud. Cada palabra es un trueno para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, no se puede obviar el hablar de humildad, Señor, porque es una de las piernas del caminar de un predestinado, Señor. La Y humildad. el silencio puede soberbia. Sí, Sí, Señor, eso también lo hemos Señor, aprendido, hemos Señor. aprendido eso, Señor. Y no queremos estar en esa situación, Sí, Señor. Señor. Sí, Señor. Y gracias, Señor, porque cuando usted viene, siempre nos encamina, Señor, a lo que es lo correcto, Señor. Porque al final de cuentas, pues, Señor, usted es el que nos va llevando, Señor, sobre este camino, sobre este caminar, este avanzar, Señor. Usted nos va llevando, Señor. De manera que no podemos evitar, Señor, sino aceptarlo con gratitud, Señor, a lo que usted nos enseña, nos guía, Señor. Con gratitud y humildad, Señor. Sí, Señor. Así lo aceptamos, Sí, Señor. Señor.
pero necesitamos que esté con nosotros, Señor. A veces estamos recorriendo un camino que tiene precipicio a ambos lados, Señor, y necesitamos que usted nos reubique, Señor. Y más, como usted dice, Señor, nos escucha mucha gente que necesita la palabra adecuada, Señor. Eso es correcto, Señor. Porque sin usted no podemos hacer nada nosotros, Señor. Porque es verdad, nosotros estamos en el camino que usted nos ha trazado, Señor. Pero hay cosas que como que trabas en el camino y son estas cosas, a veces de incomprensión, Señor. No comprendemos las cosas, Señor. Y nos falta, Señor. Y gracias a usted, porque usted siempre viene en el momento preciso en que nosotros lo necesitamos. Y eso es lo que una vez más ha sucedido ahora, Señor. Por eso, mi gratitud hacia usted, Señor, porque tenemos una gran responsabilidad, Señor, y queremos cumplir esa responsabilidad, Señor, pero con ese conocimiento que usted quiere que tengamos nosotros, Señor, y sobre eso avancemos, Señor. Conociendo y sabiendo, Señor. Hay, Señor, necesidad, y nos lo ha demostrado ahora, como siempre, Señor. Cada hito del camino, cada señal del camino, revisar nuestra humildad, porque es necesario, Señor. Cuando hablamos de revisarnos, y a veces no lo nombramos, Señor, revisa tu humildad. Usted siempre ha dicho, mantente humilde, mantente orando, Señor. Y es tan necesario lo uno como lo otro, Señor. O las dos cosas a la vez, juntas, Señor. Así es, Señor. Las dos cosas juntas. Gloria a Dios. Señor, eso es correcto, Señor, porque no podemos apartar una de la otra, lo iba a manifestar, pero, Señor, es tan necesario en nosotros eso, Señor, porque hay otra cosa que nos lleva, Señor, nos fortalece, y porque es adquirir poder. Nos falta, Señor, lo que es la oración, Señor, para poder alcanzar eso, Señor. Y a eso vamos, Señor. A hacer realidad esa humildad, Señor, que nos hace falta, Señor. Gracias, Señor, porque es algo que debemos pedir. Normalmente siempre pido palabra para cada reunión, Señor, que tenemos, para cada culto. Señor, dame palabra adecuada para estar, para apoyar, para avanzar en esto. Pero debo pedir humildad, Señor. Debo pedir también humildad. Dame humildad, Señor. Hazme mantenerme humilde. Dame capacidad para mantenerme humilde. Y Señor, también pedirle, Señor, que nos ayude a desarrollar esa virtud, la humildad, que lo hemos tomado muy deprisa, muy ligeramente, el Señor, sin saber que la humildad es reflejada en cada momento, en cada hecho, el reconocimiento de que realmente por nosotros no somos nada, no hacemos de acuerdo a nuestros méritos, sino es todo por la gracia y bondad de usted, mi Señor. Ese reconocimiento, ese caminar en ese mundo de la humildad. Nosotros a veces nos expresamos a hablar por hablar, así como aire que corta el viento, mi Señor. Enséñanos, Señor, a actuar con virtud de humildad para seguir su paso, Señor, como usted así lo quiere, mi Señor. Seguimos, Señor, y agradeciéndole, Señor, esta llamada de atención. Ubícate aquí. Eso es lo que nos ha dicho el Señor. Ubícate aquí. ¿De qué estás hablando? ¿De humildad? Habla de humildad con conocimiento de causas, Señor. Y así tenemos que hacer de cualquier, sobre todo de cualquier virtud, pero también de cualquier emoción o de cualquier sentimiento. Tenemos que hablar con conocimiento de causa. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, me
me hicieron entender que para orar por alguien tengo que poner amor en la oración. Si no, y me gustó. Eso les va a costar porque no es usted el que ora, el que sana. Es Él. Y el amor es Dios. Y hablando de eso, Señor, ayer el pastor Edevaldo, a través del pastor Jordán, pidió una oración para él porque estaba bastante delicado, Señor. Y oré por él, Señor, porque y creo que gracias a usted, Señor, está mejor y está bien, Señor. Y después otras hermanas de España también, oró Humberto por ella, Señor, también. Y gracias a usted han dado una respuesta positiva, Señor. Gracias a usted, Señor. Y eso nos lleva, Señor, a la humildad. De nuevo, Señor. Usted nos ha dado muestras, usted nos ha demostrado lo que es ser humilde, Señor. Gloria a Dios y ojalá que ese lugar nunca se ve aquí. Usted nos lo ha demostrado, Señor. Cada día, cada acto, Señor, cada obra, cada bendición, usted nos ha mostrado lo que es la humildad. ¿Cómo hay que ser, Señor? Y nosotros queremos ser así, Señor. Danos capacidad para no llenarnos de humo la cabeza, para ser humildes, Señor. Eso es uno de los actos, Señor, tan necesarios en nuestra vida, en nuestro caminar, Señor, porque a veces en cada cosa que uno pasa en el camino, Señor, se encuentra con que es necesario, Señor, aplicar eso, Señor, en el momento preciso en que a veces tiene cosas como lo hemos visto a usted en el camino, Señor, y usted con esa humildad. Yo tuve un perro, José Luis, un perro negro así, se llamaba Clay. Era mi compañero. Tan es así que cuando él se fue a morir, puso su cabeza en mi pierna y se puso a llorar. Lloró media hora y recorría la lágrima. Dejó de llorar, se salió y alcanzó a llegar a la puerta llorando. Yo lo he llorado 2 semanas. ¿Qué decirte ese perro? Clay era un Doberman. Sí, Señor. Todo el barrio, cuando Clay se me salía a la calle, escapaba, cerraba la puerta y ataba a los perros. Porque perro que pillaba, perro que mataba. Y si encontraba a alguien y le decía Clay, ¡brum!, brincaba aquí. Era una fiera. A los de la casa no los respetaba. Pero yo lo decía, Clay, así, Clay, ¿qué pasa, hombre? Y venía con su colita y agachaba. Y. Si había hecho una cosa mala, lo abrazaba, lo alzaba y se tranquilizaba. Nunca me levantó las orejas. Se murió de viejo. Pero cuando yo le decía a Clay, ¿qué pasa, hombre? Él agachaba nunca levantaba las orejas con soberbia. Humilde como un animal no puede ser. Y era la fiera del barrio. Sí, Señor. Gracias, Señor. ¿Tú te acuerdas de Clay? Fue Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. una señora pasó con su canasto de pan por la calle. No tenía verja, yo no tenía pilares, no tenía ladrillo. Tenía una verja de fierro
Y pasó y la señora aquel, yo estaba sentado, ahí está el Diosito, y empezó a hablar. Y el perro y Clay levantó la cabeza y levantó las orejas. Alguien estaba hablando alterado y al perro no le gustó y levantó las orejas. Y yo me di cuenta que el perro estaba molesto. ¿Qué pasa, Clay? Se paró y de repente brincó así. Saltó la verja, saltó como 3 metros, 2 metros 70 y tanto. Saltó así y fue y tumbó a la mujer y la agarró. Cuando yo salí corriendo porque sabía lo que hacía, le dije, Clay, no la muerdas. Le metí la mano así, soltala. Y empezó a aflojar. Yo sentí que empezó a aflojarla. Me iba a cortar la mano el animal. Y cuando vi que empezó a aflojar la mandíbula, le saqué el hocico de la mujer y cayó la mujer desmayada del susto. Nos costó recobrarla. Porque a la Blanca, mi nuera, la tenía así y ella estaba contra la pared y él venía. No ladraba. No ladraba. Y llegué yo, ¿qué pasa, Clay? Y se dio la vuelta y me vio y agachó las orejas. Y empezó a correr increíble, 1 a 1 los perros, y tenía 14 perros. Tenía perros grandes, alemanes, que eran los perros policía. Tenía de esos 6, tenía, y estaban así. Y Clay lo fue sacándolos a todos. Blanca se desmayó. Cuando le saqué a los perros se desmayó. Era humilde. Nunca le levanté la voz y él me obedecía, pero una vez iba con él por el camino y yo lo llevaba de las orejas a él así. Y un joven de por allí empezó a hablar y renegar en contra. Y yo me paré y se paró el Clay. ¿Qué pasa, hombre? Le dije, si no me quieres, no me tienes que ofender. ¿Qué? Y empezó a decir grosería. Hacerlo callar Clay. Y el ¡yum! Ahora le digo que te apreté. Perdón, perdón, señor, perdón. Usted se entiende con los animales y perdón. Déjalo. No lo muerdas, déjalo, vámonos. Lo soltó y caminó unos 10 metros. Y me dijo, muchas gracias por el perdón. Y él creía que me estaba maldiciendo y se dio la vuelta. Le dije, no, me está pidiendo perdón, vamos nomás. Así, un perro humilde no hacía alarde de su fuerza. Y así es el humilde. No hace alarde de su capacidad, de su saber, de su sabiduría, de sus estudios, de su cuerpo. Es humilde. Pero no se deja atropellar. Esa es característica del humilde. No se deja atropellar. No busca roña.
pero no le busquen a él porque lo encuentren. Gracias, Señor. Me acordé de Clay, que cuando se murió la mitad de mi vida. Yo lo quería el perro. Y cuando Ricardito anda con el perro grande, anda en brazo con el perro así, me acuerdo de Clay. Yo no le digo nada, me acuerdo de Clay. Gracias, Señor. Gracias. Qué lección, Señor. La señal que soy humilde es que Él me busca. Que la mamá llegue con Él y Él me busca donde estoy. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Vamos a empezar. Gracias, Señor, porque este culto sí que lo hemos ganado todos, Señor. Sí, hemos Señor. ganado este culto. Necesitamos la humildad de Sí, mano. Señor. Sí, Señor. Siempre, no es que andemos buscando peleas, nosotros no, pero necesitamos la humildad. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un pastor me dijo, se pueden querer a niños que usted sabe que no es el padre. Y yo le dije, se puede. La cuestión está en que el niño me quiera a mí. Y gracias a Dios porque el niño me quiere a mí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Vení, chiquitito, vení. Vení, chiquitito. Chiquitito, 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 chiquitito. Bonito, 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 bonito. Señor, ya son las 7. Ya son las 7 menos 10, Señor. Yo llego, pero no funciona, Señor. Solo me da bien la hora 2 veces al día. Después ya no sé. Puro farsante, ¿no? A las 12 nomás. Qué farsante, anda con reloj que no sirve. Señor. Las 7. Sí, a las 12 nomás le da la hora. Burro grande ande o no ande, dicen en mi tierra, Señor. Bueno, son las 7. El momia de Buenos Aires está aburrido ya. Así que terminemos el culto. No ve. Señor. Hasta mañana a las 10. Ya, señor. Pastor Jordán, dice el Señor, hasta mañana a las 10. Nos despedimos ahora, pastor, en el nombre del Señor, a las 10. No soy sordo, como digo. Hasta mañana, pastor. Gracias, Bueno, pastor. muchas gracias.
Muchas gracias. Mañana va a hablar Mario como hombre. No va a ser así, va a hablar como hombre mañana. Va a ver. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Gracias, jefe. Gracias a Manolo, buen viaje. Gracias a Porfiado Menor. Gracias por estar ahí a ustedes. Universo de Cristo la Respuesta, gracias también por la prestancia de este día, por haber estado siendo partícipes de cada culto y ojalá que este último haya sido el postre de este día para cada uno de ustedes, esperando que lo dicho haya sido bendición para cada vida. Yo leía, y de ahí se me cortó el internet, la humildad es el reflejo de la grandeza de tu corazón y la riqueza de tus sentimientos. Quedó muchas cosas en el tintero seguramente y algunos de ustedes a lo mejor con algunas interrogantes en sus vidas, pero el Señor nos ha bendecido con su presencia y eso es más que suficiente.